Cuando pensamos en jardines, parques o espacios verdes, a menudo imaginamos belleza, tranquilidad, un respiro en medio del caos. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado si ese jardín tan bonito es también un espacio saludable para el planeta? Quédese en este museo con vos, porque le contaremos cómo hacer de nuestros jardines y espacios públicos un lugar en el que conviva la belleza, armonía y el equilibrio con el medio ambiente. Le damos la bienvenida a Museo con Vos, el podcast oficial del Museo Nacional de Costa Rica. En cada episodio le llevaremos por un viaje a través de los pasillos del museo y más allá. Descubriremos la historia, el patrimonio cultural y natural, la arqueología, museología y la rica herencia de las personas que habitamos en Costa Rica. En esta segunda temporada nos adentraremos en la fascinante historia natural de nuestro país. Exploraremos la biodiversidad, la geología, las investigaciones de plantas, insectos, mamíferos y mucho más. Costa Rica es uno de los 25 países megadiversos en el mundo y uno de los 20 países con la más alta diversidad de especies expresada en números totales. Sí, parece increíble, pero es así. Con solo 51.100 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, es hogar de más de 12.000 especies de plantas. Sin embargo, entre tanta riqueza natural, hay una realidad que suele pasar desapercibida, pues cerca de 1.200 especies son exóticas y al menos 700 de ellas fueron introducidas solo por su valor ornamental. Muchas de ellas decoran nuestros jardines, parques y espacios públicos. A simple vista este dato puede no parecer preocupante, pero en realidad tiene un impacto silencioso y profundo en nuestros ecosistemas. Las especies foráneas compiten con las nativas, alteran el equilibrio natural y, en muchos casos, ese daño puede ser irreversible. Nuestros jardines, tanto los públicos como los que tenemos en casa, no solo nos dan belleza y tranquilidad, también pueden ser una oportunidad para hacer algo bueno por el ambiente. En este episodio hablaremos del paisajismo ecológico y compartiremos algunas ideas prácticas para transformar esos espacios verdes en lugares que no solo se vean bonitos, sino que también ayuden a cuidar la naturaleza. Nos acompaña don Alberto Negrini. Es un galardonado arquitecto y escritor con especialidad en el diseño del espacio, el producto y la imagen. Tiene una amplia trayectoria y experiencia en el paisajismo a nivel nacional e internacional, como miembro fundador y actual vicepresidente de la Asociación de Paisajistas Costarricenses, y en Guatemala es miembro honorario de la Asociación de Paisajistas. Tiene proyectos en Centroamérica y España. Es frecuente expositor de estos temas en cursos y conferencias en Costa Rica, México, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Don Alberto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y entramos en materia de una vez. Cuénteme, ¿cómo podemos definir el paisajismo ecológico? Lo primero sería hablar del paisajismo como tal, que es, digamos, el diseño de la exterioridad. El diseño del espacio, sea espacio público o espacio privado, pero que es el que está afuera, fuera normalmente de la arquitectura o de la infraestructura. Entonces, cuando se habla de paisajismo, no solo se incluye el diseño con vegetación, sino con otros elementos constructivos, pero también inertes, rocas, troncos, etcétera, ¿verdad? Para no hablar del suelo y del aire, que también influyen. Cuando se habla de paisajismo ecológico es porque este diseño de este espacio se hace considerando el espacio como un ecosistema. El espacio que debe no solo comportarse como un ecosistema en sí mismo, con todas sus interrelaciones, sino además en armonía con el espacio circundante. Y eso suena como a espacios muy amplios.
Pero entonces, ¿cómo podríamos relacionar este paisajismo ecológico y el paisajismo en general con los jardines domésticos? ¿Y cuáles son esos primeros pasos que una persona, la señora de la casa, el señor de la casa, puede implementar para tener este tipo de jardines? Sí, es cierto que suena a un gran tamaño, pero realmente es un asunto de escala. Bueno, podemos estar hablando tanto de todo el territorio que rodea una ciudad como de un pequeño jardín dentro de una casa o el antejardín de una residencia urbana. Esta escala nos va a llevar nada más al cuidado de ciertos aspectos. Evidentemente, la escala, el tamaño, tiene que ver en el grado de detalle con el que vamos a trabajar las cosas, pero también tiene que ver con la ubicación exacta y específica de dónde está. Entender que ese pequeño jardín no está solo, que se va a relacionar con otros jardines del vecindario, con el parque, con el corredor del río más cercano, y de ahí entenderlo que pertenece a un espacio mucho más grande, interrelacionado. Y esta interrelación es fundamental para que exista este pensamiento ecológico. O sea, no hay una ecología aislada, cerrada. Bien, entonces, para una residencia hay que considerar desde la orientación respecto al sol, cuáles son las sombras a lo largo del año. Recordemos que eso es algo que va cambiando a lo largo del año. El régimen de lluvias, el calor reflejado por un ventanal, por una pared, etcétera, que puede afectar, pero también tenemos que entender el suelo. Cómo permea. Los suelos en una residencia normalmente son suelos muy compactados, que han sido afectados por la construcción o por el paso constante de las personas a lo largo del tiempo, etcétera. Entonces, cuando uno va a comenzar con esto, debe entenderlo de una forma integral, o sea, de todos estos aspectos, claro, pero también comenzar a revisar todos los aspectos uno por uno para ver cómo y de qué manera están afectando. Vea que ni siquiera estamos hablando de tipo de plantas o de los requerimientos propios del lugar, sino entender ese contexto básico. Yo voy a entender como usuario realmente cuál va a ser mi relación con ese espacio. ¿Qué es lo que yo demando del espacio? ¿Lo quiero para ver? ¿Lo quiero para relacionarme con la naturaleza? ¿Para tener un contexto verde para algunas habitaciones? ¿Verdad? Ahora, no son excluyentes. Yo lo puedo tener para verlo desde la sala, pero también para tener mi sesión de yoga o tomarme el cafecito de la tarde ahí. O bien, para que sea visitado por aves y por otras especies. Y don Alberto, si yo solo tuviera como un jardín y tengo que poner ahí macetas y tuviera poco tiempo. También, en las residencias muchas veces ese patio pavimentado, con concreto, impermeable, puede volverse en un espacio natural. Sí. ¿Cómo? Bueno, lo primero es con macetas. La otra es generando un suelo, no quiero decirlo artificial, pero que se va a ir generando gradualmente. Por ejemplo, podemos quitarnos esa idea de que las hojas secas hay que recogerlas. Dejémoslas, porque es así como se va formando el suelo. Con todas estas ramitas secas, hojas secas, se va a ir formando un suelo. Y por experiencia le puedo decir que en un plazo de 2 años podemos tener 5 centímetros ya de suelo en formación, ¿verdad? Y poco a poco dejemos que la planta exceda la maceta. Recordemos que estamos trabajando con la naturaleza y es ella quien nos va a imponer el ritmo, no nosotros. Quitémonos de la idea que nosotros tenemos que dominar la naturaleza, que es uno de los grandes errores históricos. Y tenemos que quitárnoslo porque estamos hablando de jardines ecológicos en primer momento. Claro, qué interesante, sí, eso, porque tendemos a recoger, inmediatamente caen y todo. Me parece súper bien y bueno, ese es el primer gran consejo creo que les tenemos desde
de este podcast. ¿Y cuáles son los errores esos comunes que cometemos las personas cuando vamos a elegir las plantas? Bueno, el primer error es no entender la planta como ser vivo, que crece, que se desarrolla, que tiene preferencias climáticas o de sol, etc. Y lo segundo es no entender la planta adulta. Entonces compramos aquella plantita que nos las vende muy bonita en el vivero, pero que no nos dicen que va a llegar a tener 7 metros o 10 metros, o que tiene raíces que se van a meter en las tuberías, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, aquí el consejo es: entendamos la planta en todo su ciclo de vida. Entendamos la planta en su relación con el espacio donde lo queremos. ¿Es un espacio cerrado? ¿Es un espacio abierto? ¿Cuánta luz tiene? ¿El drenaje es bueno? Porque si hay un mal drenaje, algunas plantas podrían llegar a podrirse o dañarse muy seriamente. Recordemos que estamos hablando de seres vivos y como tal debemos de tratarlo. Yo vería poca diferencia en cómo tratamos al perrito de la casa a cómo tratamos a la planta, ¿verdad? Pero muchas veces al perrito lo mimamos y le compramos postres, ¿verdad? Y la planta la dejamos olvidada. Entonces, este jardín ecológico, que sí puedo decir que es una dichosa tendencia hoy en día, la esencia de todo esto es volver a relacionarnos con la naturaleza en ese espacio urbano, encerrado, ¿verdad? En un comercio, en un restaurante o en nuestra propia casa. ¿Hay algún lugar donde las personas puedan ir a revisar y adquirir esos consejos para poder tener un jardín bonito, ecológico y con plantas nativas? Vamos a ver, así como que uno entra a algún lugar y ya le diga, esta es la planta ideal para su lugar, no. Justo de eso estábamos hablando hace unos momentos, de la necesidad de que el público deseoso de hacer este tipo de cuestiones tenga la información necesaria. Pero ahí es donde entra la consulta con el experto, con el paisajista, con el botánico o con un vivero que quiere realmente asesorar y no vender plantas. Y eso quiero hacer la diferencia. Ahora, en esencia podemos entender algunos principios básicos. Una vez entendido, digamos, el clima del lugar y mis demandas como usuario del lugar, quiero sombra, quiero traer aves, mariposas, etc. Entonces, tratemos de pensar qué hubiera habido ahí si no hubiera habido un residencial. ¿Y qué había antes de que hubiera el cafetal, en nuestro caso en el Valle Central, ¿verdad? Y es irnos a cómo hubiera sido la naturaleza si no existiera eso. Eso nos lleva, por supuesto, al tema de esas plantas nativas, ¿verdad? Pero entenderlas más allá de forma nostálgica o por moda, entenderlas realmente como la planta que va a suplir las interrelaciones. Esto es fundamental. La planta no está sola. ¿Qué gano yo con tener una planta que es polinizada o que es visitada por una mariposa que no existe aquí? ¿De dónde voy a coger la mariposa para que llegue la planta? Entonces se vuelve utópico, ¿verdad? Por eso tenemos que entender esas interrelaciones, entender que hay plantas que son amigas de todo mundo y se lleva bien con casi todo mundo, pero hay plantas que son más exclusivas en sus relaciones. Yo creo que tal vez la idea que quisiera que quedara es eso, es entender ese jardín como una vuelta a la naturaleza, que nos ayude a establecer esa relación de vuelta con la naturaleza, de la cual vamos a aprender montones, y amándola, la vamos a entender y la vamos a respetar. Las plantas nativas son un componente esencial del paisajismo ecológico. No es solo diseño y estética, es también ciencia.
cada vez que seleccionamos una planta o trazamos un jardín, tomamos decisiones que impactan el entorno y esas decisiones deberían basarse en conocimiento, que muchas veces viene de la investigación que realizan instituciones como el Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica. Desde hace más de un siglo, este equipo estudia la biodiversidad del país, incluyendo especies de plantas nativas, sus relaciones ecológicas, su distribución y su valor para los ecosistemas. Gracias a ellos, hoy sabemos cuáles especies son más adecuadas para restaurar suelos, atraer polinizadores, resistir sequías o convivir armónicamente con otras formas de vida local. Este conocimiento es clave para aplicar un paisajismo verdaderamente sostenible, que no solo embellece, sino que también regenera. Nos acompaña Eduardo Chacón, biólogo, botánico y curador del Herbario Nacional del Museo Nacional de Costa Rica. Desde el 2024 ha trabajado en el museo con temas como el de la problemática de las plantas invasoras y tiene amplia experiencia en jardines botánicos. Gracias, Eduardo. Vamos a empezar por el principio, como dicen. ¿Qué es una planta nativa? ¿Qué es la diferencia de las llamadas plantas introducidas o exóticas y de las plantas endémicas? Para referirse a estos términos, todos tienen una connotación geográfica. En este caso, si nos referimos a plantas nativas de Costa Rica, son plantas que estaban aquí naturalmente o han estado aquí naturalmente desde su evolución o que alcanzaron el territorio nacional de manera natural. En el caso de las exóticas e introducidas hay que también referirse a dónde, ¿verdad? Entonces, una planta exótica en Costa Rica es una planta que se originó fuera de nuestro territorio nacional y que fue introducida por los humanos. Y en el caso de una planta endémica a Costa Rica, digamos endémica de Costa Rica, es una planta que en todo el mundo solo ocurre dentro del territorio nacional. Entendido, entonces. Bueno, entonces nos vamos a circunscribir a las plantas nativas, porque esas son las que vamos a utilizar para los jardines ecológicos y el paisajismo. Entonces quiero preguntarle, Eduardo, ¿cuáles son esas ventajas de usar especies nativas y cómo afectan las especies invasoras a las nativas y a los ecosistemas locales? Hay muchas ventajas de usar plantas nativas. La primera es que estas son plantas que, por haberse originado en nuestro territorio, en la región donde queremos hacer jardinería, ya tienen las adaptaciones al clima de ahí, ¿verdad? Y también al suelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas van a requerir menos cuidado porque ya están adaptadas al periodo de sequía, o están adaptadas a la temperatura, o están adaptadas a la cantidad de agua que llueve naturalmente. Entonces, estas requieren menos cuidado. Lo otro es que estas apoyan al funcionamiento del ecosistema. ¿Por qué? Porque estas van a servir de alimento a diferentes tipos de animales, ¿verdad? Por ejemplo, aves, mariposas, insectos, mamíferos. Y al ayudar a estas poblaciones de animales, también van a ayudar a otras plantas que se asocian con estos animales. Otro es que al estar adaptados a toda la comunidad de plantas y a todas las condiciones físicas que hay, ya sea en el suelo o de temperatura o de humedad, entonces no van a causar un efecto inesperado en el ecosistema. También cuando sembramos plantas exóticas que introdujimos directamente desde el exterior, digamos, que importamos directamente, estos pueden traer patógenos, ya sea hongos, bacterias, virus, que pueden infectar a las nativas. Y como las plantas nativas no están acostumbradas a esos hongos, entonces pueden verse muy afectadas, ¿verdad? Es como tener un virus nuevo. Imaginemos una población humana, ¿verdad? Que tenemos un virus nuevo, entonces toda la población no va a tener resistencia a ese virus. Así pasa con las plantas. Hay ejemplos de plantas o de toda una población de plantas que se ha extinto por patógenos importados en plantas. Y después las plantas exóticas se pueden volver invasoras. Llamamos una planta invasora cuando una planta exótica causa un problema económico o ecológico. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, hay plantas exóticas que se vuelven malezas en cultivos. O hay plantas exóticas que se
empiezan a propagar dentro de ecosistemas naturales, ¿verdad? Y entonces en estos ecosistemas empiezan a competir por espacio, empiezan a competir por polinizadores, por dispersores, y ya empiezan a quitarle espacio a las especies nativas, y estas pueden entrar o bajar sus poblaciones. Y también hay plantas exóticas que al empezar a interaccionar con animales nativos, ¿verdad?, pueden causar problemas como envenenamientos, y las especies exóticas muchas veces no aportan nada a la fauna nativa. Entonces es como si tuviéramos un desierto verde. Imaginemos que tenemos muchas plantas, pero ninguna de estas va a aportar al ecosistema, ya sea como alimento o como sitios de anidamiento. Y que entonces, en contraposición, bueno, ya vemos que las especies exóticas afectan muchísimo. Pero entonces, ¿qué especies nativas son las más recomendadas para nuestros jardines aquí en Costa Rica? Algunos ejemplos de esas especies nativas. Lo mejor es buscar las plantas que crecen naturalmente en cada región, ¿verdad? Si yo estoy en Iberia, entonces buscar cuáles plantas crecen naturalmente ahí y usar esas especies, ¿verdad? Uh-huh. Un consejo que yo doy, si queremos plantas nativas, es empezar a dejar que lleguen solitas. Es muy común que a los jardines lleguen arbolitos, que uno diga, mira, esto no está aquí, y de un pronto a otro tenemos un arbolito que no sabemos de dónde salió, ¿verdad? Es muy común que esas especies sean nativas porque probablemente la semilla fue dejada por un animal, ¿verdad? Un ave, un murciélago. Entonces, probablemente estos animales trajeron especies nativas porque están acostumbrados a comer plantas nativas. Una buena opción es dejar que crezcan solitas las plantas y después ir uno seleccionando las que a nosotros más nos gustan. Si queremos algunos ejemplos para San José, por ejemplo, es muy común que en los jardines de San José empiecen a crecer huitites. Huitite es un arbolito nativo que llega muchas veces solito y que le alimenta muchas abejas, alimenta muchos aves. Pero también, digamos, si queremos tener más ejemplos de otras plantas, podemos consultar libros especializados o páginas web especializadas. Entonces, por ejemplo, hay un sitio que se llama pronativas.org, uh-huh, que es una organización que está en Monteverde, pero dentro de su sitio web ellos han buscado plantas útiles para diferentes regiones de Costa Rica. Hemos conversado de que hay desafíos que tienen las personas para poder usar plantas nativas como ornamentales en jardines. ¿Podemos mencionar algunos de esos desafíos? Sí, la verdad puede ser un tema bastante difícil cuando decimos quiero usar plantas nativas, pero vamos a los viveros y no las encontramos o no sabemos cuáles son esas especies nativas. Entonces, el primer desafío es que hay poca disponibilidad de plantas nativas en el mercado. Casi siempre que vamos a un vivero nos van a ofrecer plantas exóticas. El otro problema es que en esto de promover el uso de plantas nativas hay que tener cuidado de que la gente no entienda, o más bien no piense que se puede ir al bosque a extraer todas las plantas que quiera, ¿verdad? Porque en el bosque van a haber muchas especies que están en peligro y tienen que quedarse ahí, porque ese es su hábitat, ¿verdad? Por otra parte, bueno, estamos poniendo un ejemplo muy drástico de sacar plantas del bosque, ¿verdad? Pero hay muchas plantas bonitas o que sirven de ornamentales, muy útiles, que crecen a orillas de las calles o que llegan solitas a las casas, ¿verdad? Como mencionamos antes. Estas son plantas que probablemente son muy comunes y no están en peligro y que a través de procesos participativos, ya sea en comunidades, se pueden empezar a reproducir y se pueden ofertar, ¿verdad? En el mercado. Claro. Esto puede hacerse de manera organizada, ¿verdad? Bajo planes de manejo forestal de productos no maderables. Eso está bajo una ley. En todo esto hay que hacer cambios en la legislación, ¿verdad? Primero, un cambio muy necesario es que las plantas que se venden en viveros tienen que estar etiquetadas, porque estas plantas ya vemos que no es algo que es seguro, sino que estas pueden tener un efecto dañino en el ambiente. Y como cualquier otro producto que tiene un efecto dañino, tiene que tener una etiqueta para el comprador, como el nombre científico, el lugar de origen, su valor o un valor de su potencial como planta invasora, la toxicidad, porque hay muchas plantas que se venden en el mercado que son peligrosas incluso para niños, las formas de cuidado para que la gente pueda saber cómo cuidarla, y también muy importante incluir
cómo se reprodujo, porque a veces compramos plantas en el mercado y no sabemos si estas fueron extraídas de manera ilegal en otros países, ¿verdad? Que puede ser una especie que está en peligro y que se trajo aquí y nadie le hizo eso al comprador, ¿verdad? Debe ser manejado a través de un certificado, que no sea que el vivero se esté inventando toda esa información, ¿verdad? Luego también es necesario hacer cambios en la ley de vida silvestre, en la ley forestal y en la ley de biodiversidad sobre cómo podemos hacer uso de las plantas nativas, ¿verdad? Porque, bueno, ya mencionamos, no es posible que uno vaya al bosque a extraer plantas, pero es necesario promover el uso de plantas nativas. Entonces ahí hay cierta como paradoja, ¿verdad? Eduardo, entonces, vamos a ver, en todo esto me surge la pregunta de el papel que como investigador juega el Museo Nacional y específicamente el Herbario Nacional de Costa Rica en este tema de las plantas nativas. En esto el Museo Nacional tiene un papel muy, muy, muy importante. Recordemos que el Museo Nacional es quien resguarda la información del patrimonio natural de Costa Rica. En esto, bueno, el Herbario Nacional, que forma parte del museo, es quien resguarda la información de la biodiversidad de plantas. Y esta información se ha recopilado durante muchos, muchos años. Y entonces con toda esta información podemos saber cuáles son las especies propias para cada región de Costa Rica. Era esa pregunta que me hizo antes. Entonces, el museo puede proveer de esta información. Y también el museo puede proveer información de cuáles son las especies que están amenazadas y cuáles se han perdido, por ejemplo, en el gran área metropolitana y que deberíamos promover su uso ahora en parques. ¿Existen algunas otras iniciativas, investigaciones o proyectos que se estén impulsando para el uso ornamental de especies nativas en el país? Sí existen. Hay dos iniciativas muy bonitas, no de la gran área metropolitana, sino más de zonas alejadas, ¿verdad? Está esta iniciativa que mencioné antes, Pronativas, en Monteverde. Y más recientemente hay un proyecto en Rancho Quemado de Oscar, que se llama Vivero Plantarium Nativa. Ellos también tienen muchas especies, incluso endémicas de la península de Osa, que están reproduciendo ya en viveros y ellos están promoviendo que dentro de la península se utilicen esas plantas. También hay iniciativas de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en la Fabio Baudrit, en la Universidad de Costa Rica, se están desarrollando proyectos que buscan crear paquetes tecnológicos para la propagación de especies nativas, y principalmente enfocados en algunos géneros de plantas que son muy atractivos, como, bueno, un género que le llaman comúnmente boca de dragón, que son del género Columnea. Hay investigadores en la Fabio Baudrit que están tratando de estudiar cómo hacer esos paquetes tecnológicos. Imagine atraer mariposas, abejas y aves a los jardines. Este es uno de los principales logros de un buen diseño de jardín. Muchos de estos pequeños insectos son aliados fundamentales de la vida y la salud en nuestros jardines y ecosistemas. Son los polinizadores. Para conocer su función y cómo podemos ayudarlos, incluso desde una maceta en casa, nos acompaña Marcela Sánchez, curadora de entomología del Museo Nacional, con experiencia en estudios de polinización y asesorías ambientales. Bienvenida, Marcela. Primero que todo, contanos cuáles son los principales polinizadores y qué papel juegan en la biodiversidad. Precisamente, los polinizadores son muy diversos. Tenemos desde abejas, mariposas, escarabajos, tenemos incluso algunos mamíferos como los murciélagos, aves como los colibríes, y pues a veces no sabemos y nos preguntan, ¿todas las abejas son polinizadoras? Y mi respuesta no. Tenemos 515 especies reportadas para Costa Rica de abejas y algunas de ellas son abejas cucú, que lo que hace más bien es parasitar a otras, pero las que sí son polinizadoras necesitan no solamente polen, sino también resinas y algunos incluso recursos hídricos donde conseguir humedad, porque no solamente fabrican la miel, sino que también fermentan el polen y hacen un alimento. Algunas son solitarias, otras forman panalitos, pero no todas tienen aguijón.
Sin embargo, también tenemos avispas, que son avispas de papel, que a veces las vemos construyendo sus niditos en los árboles, en las paredes o en las cocheras. Entonces, ellos siempre van a estar presentes. ¿Qué elementos o prácticas podemos incorporar en un jardín pequeñito, incluso digamos en los balcones, las macetitas que tenemos en la casa, para atraer esos polinizadores y esa fauna local? Bueno, eso es importantísimo porque tal vez pensemos que un balconcito no va a aportar nada a la polinización, pero si tenemos una plantita, como por ejemplo una albahaca o una tulsi, que aunque es exótica, produce un néctar y un polen que es bastante importante para el recurso, juanilama o algunas de estas plantas, ellas sí van a aportarnos una ayuda para que las poblaciones locales y urbanas de polinizadores puedan tener un recurso. Si ya tengo un patiecito o las personas que también incluso están involucradas en jardines urbanos, en embellecimiento de las ciudades, hay una familia que se llama Pycnoniaceae que abarca las jacarandas, los robles de sabana. Ellos son muy importantes y son árboles que además de ser nativos son preciosos, pero además de eso es una combinación entre la belleza y el que yo sea consciente de que esa planta está aportando algo. Entonces, Marcela, ¿cómo podemos desde nosotros, o sea, desde las plantas que tenemos en nuestros jardines o que plantamos en nuestros espacios, cómo podemos proteger a estos polinizadores y cuáles son esas plantas que podrían afectar a los polinizadores? Bueno, si yo voy a eliminar plagas, no hacerlo con insecticidas, porque muchos tienen amplio espectro, como por ejemplo el famoso Heigun. Todos estos son muy útiles para el interior de la casa. Y sí, te van a funcionar de maravilla, pero si yo los aplico afuera, en el exterior, y tal vez estamos en época seca o la lluvia no va a llegar a esa parte del balcón o de mi patio, de la terraza, eso va a quedar matando todo lo que se acerque. Como lo mencioné, el eucalipto es uno. No es que las afecta, les encanta, es como una droga para ellos, pero entonces hace que las otras plantas no sean polinizadas hasta que la floración termine. La otra es el famoso árbol llama del bosque. La flor es como una trampa enorme donde ellas entran y después no van a poder salir. Lo que yo recomiendo son plantas pequeñas, hierbas, con bastantes flores. Marcela, perdón que te interrumpa. Hagamos entonces como un breve resumen de esas plantas que vos recomendás que tengamos en jardincitos pequeños, en balconcitos, así como unas 4 o 5 especies que nos puedan ayudar a proteger los polinizadores. Bueno, esta que es una de mis favoritas, sinceramente no le conozco un nombre común. La especie es Amelia patens, la pueden buscar, empieza con H. Es magnífica, le encantan las abejas, a las avispas y algunos escarabajos. Amelia patens. Ajá, la Amelia patens. Luego tenemos las mismas palmas, las palmeritas que ponemos, que nos gustan mucho para interiores o zonas de penumbra. Cuando florean es una maravilla para las abejas. La juanilama, la albahaca, el tulsi y por supuesto la lantana, la cola de zorrillo, la amapola, que está la versión grande y la amapolilla pequeñita. Esas son espectaculares para los colibríes y una práctica es no pongamos comederos, porque los comederos lo que van a aportar son azúcares artificiales y no solamente van a afectar la salud del ave, sino además van a hacer que ellos no hagan la polinización porque ya saben dónde está la comida y no van a perder su tiempo buscando otras plantas. Luego, por ejemplo, tenemos también los murciélagos. Los murciélagos les gustan las flores de que son grandotas, anchas, como los cactus. Dejen florear los cactus. Dejen que esas flores espectaculares ornamenten los jardines. Porque son una fuente de proteína. El polen tiene mucha proteína. Entonces los murciélagos lo van a ver. Esas son como mis recomendaciones básicas. Ahora entremos en la práctica. Es que tener un jardín responsable no se trata solo de tener plantas bonitas, nativas, ponerles agua y listo. Va más allá. Se trata también de saber cómo cuidarlos para que sigan siendo verdes, bonitos y ecológicos con el paso del tiempo. Sergio Vallejos es ingeniero en gestión ambiental de profesión y huertero de corazón. Lleva varios años impulsando la agroecología urbana
como una herramienta para reconectar con la naturaleza desde nuestras casas, escuelas y comunidades. Es cofundador de ISKI Sostenible, un emprendimiento que promueve mejorar estilos de vida a través del cultivo de alimentos y la gestión responsable de residuos orgánicos en entornos urbanos, siempre con una mirada educativa, práctica y regenerativa. En una rutina de vida tan acelerada, no siempre tenemos mucho tiempo para dedicarle a los jardines. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta una persona que va a un vivero cualquiera, en busca de plantas para el jardín de su casa o negocio? Ok, el consejo que yo daría sería el mismo consejo que le doy a las personas que quieren iniciar su huerto, preguntarse cuál es el objetivo del jardín. Quieren que sea estético, funcional, atraer polinizadores y demás. Esto nos va a dar una guía para saber qué plantas podemos ir obteniendo. Y también el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para dedicarle al jardín? Entre semana, un ratito en el día y demás. Con toda esta información podemos ir al vivero a conseguir las plantas según las condiciones que tenemos en el hogar y también el tiempo que tenemos. Con estas condiciones vamos y preguntamos y se esperaría que en el vivero pues nos guíen las personas expertas en este tema con las características de las plantas y demás para que se adapten a las condiciones que podemos darles, porque muchas veces pasa que vamos al vivero y la planta está hermosísima, la llevamos a la casa una semana, 2 semanas y es otra realidad, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta estos puntos. Y también un consejo más sería no llenarse de plantas de golpe. Es mejor empezar poco a poco. De esa forma vamos a disfrutarlo y no nos vamos a frustrar en el proceso. Muy bien, pero entonces después viene el mantenimiento. ¿Qué? Eso que acabas de decir. La llevamos a la casa y está hermosa en el vivero y en la casa ya no está tan hermosa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prácticas más efectivas para mantener un jardín saludable? Sobre todo en un país como Costa Rica, que es tan tropical, ¿verdad? Que los climas son tan variados. Gracias a este clima tropical, las plantas crecen con bastante fuerza, pero también esto implica ciertos cuidados. Entonces, primero la observación constante. Un tip es, en caso de que uno no tenga mucho tiempo para dedicarle al huerto, es colocar el jardín en un espacio donde podamos verlo a la hora de salir y entrar a la casa, por ejemplo, en el corredor, o un espacio bastante visible. Entonces, mientras vamos saliendo, podemos echarle un ojito, igual de regreso. Entonces, la observación es muy importante, ver los colores, ver si hay alguna mancha en algunas hojas, ver si tenemos alguna situación de plaga y demás. También tener un suelo sano y lleno de vida, con abono orgánico y otras prácticas. También es útil deshiervar en caso de que las arbences se salgan de control, las arbences que son las mal llamadas mala hierba, ¿verdad? Entonces, en caso de que haga falta, sería bueno deshiervar. Tener diversidad de plantas para atraer otros insectos que nos ayuden a todo este entorno, todas estas dinámicas que se pueden dar en un jardín. Y algo muy importante en el tema del mantenimiento es el mulch o el acolchado del suelo, que se puede utilizar madera triturada, burucha, acerrín, granza, que vamos a poner una capa de este material vegetal en el suelo y de esta forma vamos a conservar humedad, vamos a evitar el efecto salpique, que eso nos puede ayudar con el manejo de enfermedades, y también va a ser un abono a largo plazo. Y un jardín no se cuida solo con agua y con sol, también necesita amor y constancia, así que poderle dar unos minutos al día hace una gran diferencia, tanto para el jardín como para nosotros. Claro, es súper relajante. Sergio, mencionaste hace un ratito el tema de las plagas. Y esto es como ambivalente, porque si bien ocupamos de esos polinizadores, ¿verdad? También hay algunos insectos que son dañinos, pero no queremos matar a los insectos polinizadores que nos ayudan. ¿Qué pesticidas o qué mantenimiento químico, que no sea químico, natural, le podemos dar a nuestros jardines? Primero, algo que yo enseño es romper o ir cambiando la idea de que todo insecto es una plaga.
me gusta más bien llamarlo una situación plaga y no un insecto plaga. Por ejemplo, un solo joboto no es una amenaza para un jardín, pero en caso de que cada vez que hacemos un huequito en el jardín nos topamos 2 jobotos y demás y vemos que las plantas ya se están viendo afectadas, en ese caso sí tenemos una situación plaga. Entonces dejamos de eliminar a los bichos del bien, que yo les llamo así, que podrían ayudarnos al manejo natural de otros insectos, ¿verdad? Por ejemplo, las mariquitas, las mantis, hay algunas avispas que pueden parasitar algunas larvas y demás. Después podemos aplicar la teoría de la trofobiosis, que prácticamente lo que indica es que una planta bien nutrida, una planta que no esté estresada, es menos susceptible a enfermedades y plagas. Entonces es muy importante mantener esa nutrición. Además de esto, que vemos que va siendo un manejo más preventivo que correctivo, podemos agregarle otras prácticas, como por ejemplo los biopesticidas, que hay una lista bastante amplia, como por ejemplo el jabón potásico, aceite de neem, caldo sulfocálcico. Además de esto, tener un jardín diverso, como les decía anteriormente, que puede atraer otro tipo de insectos, por ejemplo la albahaca alcanforada, que atrae mariquitas, que esa se puede alimentar de pulgones, que podría llegar a generarnos una situación plaga. Y si el problema persiste, lo mejor es observar bien. Por ejemplo, hay algunas plantas, más que todo hortalizas, que se llenan de mildiu o oidio, que se genera por la humedad en las hojas. Entonces, si le estamos aplicando caldo sulfocálcico, que es un fungicida, pero seguimos regando las hojas, el problema se va a mantener. Entonces, más bien regar en el suelo donde están las raíces para evitar eso. Y finalmente, Sergio, ¿qué métodos de conservación de agua podemos implementar en nuestros jardines y para no afectar también en nuestras plantas? Porque también si regamos demasiado es un problema para ellas. Totalmente, y también un recurso tan importante como lo es el agua, ¿verdad? Entonces hay que manejarlo de la mejor manera. Podemos regar en horas de la mañana, apenas nos despertamos vamos a regar el jardín, esa es una opción, o bien en la noche. Con este tema hay algo muy importante, que eso también nos lo da la observación. Hay algunas ocasiones donde tenemos caracoles o babosas. Eso está relacionado también con el tema de plagas, que si logramos observarlas, lo mejor sería regar en horas de la mañana, porque al ser nocturnas, si estamos regando en horas de la noche, más bien como que estamos dejando un ambiente excelente para que en la noche empiecen a comerse lo que tengan a disposición. Entonces, en caso de que tengamos problemas con babosas o caracoles, lo mejor sería regar en la mañana, donde todavía el sol no está tan fuerte, para evitar que se evapore el agua y demás. Recolectar agua de lluvia está súper bien. Ahorita hay muchísimos videos, muchísima información en internet sobre diferentes opciones de riegos que podemos hacer con botellas, con material reciclado y demás. Entonces sería observar alguna de estas tantas opciones y ver qué funciona para tener un sistema de riego casero. ¿Y dónde podemos contactar a ISKI? Ok, nos pueden contactar en redes sociales, salimos como ISKI Sostenible, tanto en Facebook como en Instagram, ISKI Sostenible. Además también a nuestro WhatsApp, que sería 71949433. Hasta ahora hemos hablado del valor ecológico y estético de usar plantas nativas en jardines, del impacto positivo que pueden tener en los ecosistemas y del conocimiento científico que las respalda. Pero hay un aspecto clave que muchas veces pasa desapercibido: la legislación. La extracción, tenencia y comercialización de plantas nativas está regulada por leyes, aunque en la práctica aún hay vacíos, desafíos y muchas oportunidades para mejorar. Angie Sánchez es bióloga tropical con una maestría en conservación y manejo de vida silvestre y es coordinadora de vida silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC.
Además, pertenece a la Brigada de Incendios Forestales. Gracias, Angie, por aceptar esta invitación. ¿Qué pasa con la extracción de plantas? ¿Existe alguna regulación al respecto? Claro que sí, la Ley de Conservación de Vida Silvestre define claramente lo que es flora silvestre, plantas u organismos nativos que viven en condiciones naturales, plantas que hayan sido extraídas de sus medios naturales y reproducidos ex situ, plantas exóticas declaradas silvestres en su país de origen y sus productos y subproductos, ¿verdad? Son considerados flora silvestre. Entonces, este grupo de organismos son regulados y protegidos por la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento. Y con respecto específicamente a las plantas nativas, ¿qué dice la regulación costarricense al respecto? Muy bien, bueno, es importante indicar que la flora silvestre es declarada de interés público. Y parte de la regulación que establece la normativa es que, por ejemplo, si se quiere reproducir con fines comerciales, hay que inscribir sitios de manejo, en este caso viveros, ¿verdad? La Ley de Conservación de Vida Silvestre crea una serie de categorías de sitios de manejo para su reproducción o para su uso. Por ejemplo, los jardines botánicos, ¿verdad? Pueden haber con fines o sin fines comerciales. Menos de 500 plantas, ¿verdad? Esta típica señora que en los pueblitos vende plantas a la orilla del camino. Y para finalizar tenemos los viveros sin fines comerciales, que es para las personas que quieran reproducir, tener o exhibir flora silvestre para sí mismos, para su esparcimiento, para el disfrute personal. Con respecto a eso, ¿hay alguna restricción que tenga la gente para plantar, para comercializar estas plantas nativas específicamente? Bueno, lo más importante es, si quieren reproducir, ¿verdad? Para comercializar tienen que tener un sitio de manejo inscrito. Y lo otro es que las personas pueden adquirir plantas, ¿verdad? Estos viveros comerciales para tener en sus cajas, pero tienen que hacerlo mediante un vivero comercial, ¿verdad? Un sitio debidamente inscrito. Y el sitio de manejo tiene que emitir factura, ¿verdad? Facturas de que le vendió a la persona plantas nativa, por decirlo así, si fuera el caso. Pero algo que yo quiero hacer mucho énfasis, disculpe, es que la normativa permite, ¿verdad? La normativa permite el tema de reproducción y tenencia siempre y cuando sea con los permisos correspondientes, ¿verdad? Y mientras vengan de un origen legal. ¿Por qué? Porque justamente la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece delitos y contravenciones. Por ejemplo, comercializar o trasegar plantas o extraer plantas sin permisos. En este caso, extraer cualquier tipo de plantas sin permisos es un delito, pero comercializar o trasegar plantas, sobre todo en peligro de extinción, sin permisos, es también un delito. Y Angie, ¿dónde pueden las personas que tengan este interés de comercializar plantas nativas, dónde pueden sacar esos permisos y, sobre todo, saber cuáles son los requisitos? Sí, muy bien, eso es importante. La normativa establece los requisitos, los procedimientos y los requisitos, ¿verdad? Tanto la ley como el reglamento, y lo que las personas tienen que hacer es acercarse a las oficinas subregionales del SINAC más cercanas a su localidad y pedir esta información, ¿verdad? Ahí vienen los requisitos que deben presentar, deben tener, escribir un sitio de manejo, deben tener un regente, que es un profesional que establece el plan de manejo de ese sitio. Se tienen que establecer también o solicitar permisos de colecta de flora para poder hacer el plantel parental para este sitio de manejo de flora. ¿Y ustedes desde el SINAC han realizado algunas iniciativas para educar a las personas acerca del manejo, la extracción de plantas nativas silvestres? Mira, qué importante eso. Realmente como institución ha sido un poco débil la parte de concientización sobre la parte de flora. Nos hemos enfocado mucho sobre la fauna porque la fauna es un bien de dominio público, tiene una categoría diferente a nivel legal y de conservación, pero sí es algo que debemos hacer mucho énfasis. Nos hemos dado cuenta que a nivel nacional hay muy pocos sitios de manejo de vida silvestre o de flora silvestre inscritos, y esto probablemente se debe a que las personas ignoran, ¿verdad?, que deben tramitar permisos, que pueden hacerlo de una forma legal con el respaldo de la normativa. Entonces sí tenemos que hacer todo un tema de concientización y también de la importancia de
de usar plantas nativas y no plantas exóticas, ¿verdad? Que tanto daño causan a los ecosistemas de las especies nativas. Lo que me parece muy importante es como decirle a la ciudadanía que el reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre generó una serie de lineamientos para que las personas puedan inscribir las plantas silvestres, en este caso la flora silvestre en peligro de extinción, bajo la modalidad de colección. Lastimosamente, el reglamento estableció un transitorio que tenía un plazo de 6 meses, esto fue en el 2017 que salió el reglamento, que daba como un plazo de 6 meses para que las personas que no contaran con facturas de adquisición de estas plantas pudieran inscribirlas, ¿verdad? Sin tener que presentar la factura que garantizaba el origen legal de las plantas. Pero actualmente el reglamento establece esta normativa, digamos, estos lineamientos, y las personas que quieran tener, porque sabemos que en Costa Rica hay una afición por las orquídeas, sobre todo que son plantas en peligro de extinción, que las puedan inscribir bajo la categoría de colección y ahí las puedan tener en su casa, ¿verdad? Y apegadas a la normativa vigente, que en este caso establece que deben estar registradas, ¿verdad? Entonces, que las personas que puedan tener colecciones y tengan comprobantes del origen legal, facturitas, que puedan acercarse a las oficinas y hacer el trámite correspondiente. La normativa permite el uso, la reproducción y la comercialización de plantas, no es que no lo permite, ¿verdad? Lo permite, pero cumpliendo ciertos requisitos. Eso también se hace en la oficina del SINAC más cercana. Todas, sí, en cada oficina subregional más cercana del SINAC. El paisajismo no es solo diseño. Ejecutado responsablemente es una forma de conservación activa. Cada jardín y espacio verde tiene el potencial de proteger especies, regenerar ecosistemas y transmitir conocimientos. Promover la conservación a través del paisajismo es entender que la naturaleza no empieza en un parque nacional, sino en el patio de una escuela, en una plaza de barrio o incluso en una maceta en nuestras casas. Desde su trabajo en investigación científica hasta sus programas de conservación y educación, el museo no solo preserva el patrimonio natural costarricense, sino que también lo traduce en conocimiento accesible tanto al público general como a investigadores en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. Gracias a ello, podemos aprender a mirar distinto el paisaje y a tomar decisiones más conscientes, incluso desde nuestras propias casas. Si quiere conocer más información acerca de las plantas nativas, las plantas que atraen mariposas, árboles ornamentales y más, visite la página web www.museocostarrica.go.cr. Consulte por la disponibilidad de libros en el 2211-5700. O si quiere contactar a alguno de nuestros biólogos, escriba a echacon@museocostarrica.go.cr. No se pierda el próximo episodio. Suscríbase ahora. Síganos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram y visítenos en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr y comencemos este viaje con el Museo con Voz del Museo Nacional de Costa Rica.